Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les voy a explicar cómo va a ser nuestro parcial de este corte. Vamos a realizar una infografía en la que ustedes van a plantear o van a exponer eh, todo el tema de educación virtual por el que están atravesando. Las ventajas, las desventajas, cómo se han sentido, también van a colocar en esa infografía y van a explicar también un poquito de eh, por qué pues nos fuimos a esta modalidad en la universidad. Pues todos sabemos que pues esto sucedió pues por la pandemia y eso. Entonces, todo eso ustedes lo van a explicar, van a colocar qué es el COVID, por qué nos fuimos a educación virtual y van a aterrizarlo en el proceso de educación virtual que están teniendo, pues desde hace ya dos cortes. Para poder hacer una infografía, yo les voy a hacer una pequeña introducción o les voy a explicar algunos conceptos así de forma un poco rápida y muy por encima pues, de aspectos a tener en cuenta al momento de realizar una infografía. Una infografía básicamente es tomar una información y explicarla de forma concisa, clara y dinámica. Entonces, para la ilustración, para la infografía se tienen en cuenta ilustraciones, se tienen en cuenta también tipos de composición, entonces eso es lo que les voy a explicar un poquito. Hay que tener en cuenta algunos aspectos para realizar pues este trabajo. Primero son los estilos de ilustración y podemos verlos según las áreas de aplicación. Tenemos primero la ilustración de prensa, que es un tipo de ilustración como en la que lo más importante siempre es el mensaje que ésta vaya a transmitir por encima de la estética de la misma ilustración. Es decir, no es muy importante o no se requiere mucho que sea una ilustración bien hecha o no es necesario que puedan las personas como ser ilustradores o saber ilustrar, porque lo más importante aquí es el mensaje que se pueda transmitir con estas ilustraciones. Es un tipo de ilustración conceptual y es un tipo de ilustración que es simple y contundente, que siempre pues da como en el punto preciso y expone lo que quiere decir cada ilustración. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Vemos que la ilustración es muy sencilla, la aplicación de colores es con colores planos, no tiene mayor complejidad en tema de ilustración, pero sí utiliza mucho otros elementos u otros recursos del diseño para poder explicar mejor el mensaje, como por ejemplo la distribución de los elementos, la composición, el encuadre, etcétera. Entonces podemos ver aquí otros ejemplos de lo mismo. Vemos que el uso de material o de elementos decorativos es nulo. Lo único que se coloca sobre las ilustraciones son cosas que ayuden a reforzar el mensaje. No colocan cosas como que estén de más. Todo lo que está colocado transmite algo. Incluso el color también transmite diferentes cosas en este tipo de ilustración. Tenemos también la ilustración de moda, que por el contrario de la ilustración para prensa, esta sí es mucho más estética, tiene muchos elementos representados y permite como diferentes técnicas y permite también como agregar muchas texturas. Por ejemplo, en una ilustración de moda, si quieren hacer como un figurín que tenga una chaqueta de overall, entonces pueden permitirse el hecho de pues recortar el overall y pegarlo sobre la ilustración para resaltar también como esos elementos. Este tipo de ilustración expresa como mucho carácter, expresa como mucha actitud. Entonces vemos por ejemplo aquí el uso de las texturas, que es muy marcado, el color ya
entra a jugar como otro tipo de papel y no se aplica de forma tan plana. Se aplican luces, se aplican sombras, se usa el color, se usan diferentes combinaciones de colores que estén asociadas a la moda. Por ejemplo, vemos en estas imágenes el uso de esta técnica de acuarela. Vemos que las ilustraciones tienen como personalidad y reflejan siempre reflejan algo. Vemos que también es un tipo de ilustración bastante estilizado. El canon de la figura humana que utilizan también es muy estilizado, son figuras esbeltas, delgadas, altas, etc. Entonces vemos aquí también otros ejemplos de este tipo de ilustración. Tenemos también la ilustración en publicidad, que pues bueno, es una ilustración ya más atractiva, que tiene colores más llamativos y tiene formas más sugestivas y además muestran también como el producto teniendo en cuenta lo que se quiere vender o lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, en este caso vemos que pues estos zapatos de esta marca Nike están siempre como relacionados con temas deportivos. Por ejemplo, vemos que la estructura de esta marca que es Deloitte es como bastante formal, está bastante estructurada. Vemos también aquí que hay como un juego visual muy atractivo, tienen como elementos en primer plano, tienen también este juego del encuadre y la composición, en donde todos los elementos dicen algo y las cosas que están en primer plano también expresan una cosa, resaltan también el mensaje que este tipo de ilustraciones quiere transmitir. Tenemos la ilustración infantil, que es una ilustración que es mucho más llamativa, que es mucho más, digamos que amable, y en esta priman los colores vivos, como vemos en este caso, y las figuras que son como redondeadas, porque precisamente esto nos lleva como a pensar directamente en este público, que son los niños. Entonces vemos estos ejemplos que juegan también como con la fantasía. Por ejemplo, aquí utilizan hojas de color rosado, hojas azules, etcétera. Incluso las formas tienden a ser en ocasiones un poco como sueltas o como muy desproporcionadas, por ejemplo, en estos personajes, porque de esa forma es como los niños llegan a pintar, también dependiendo pues, de la edad del niño y pues, de los niveles eh, de educación artística que tengan estos niños, pero pues este tipo de formas se asocian mucho a los niños que son más pequeños, que apenas están empezando a explorar con el dibujo, que pintan pues de una forma similar a esta, y esto a ellos les resulta muy llamativo porque se llegan a sentir identificados con lo que están viendo. Y por último tenemos la ilustración juvenil, que es una ilustración mucho más atractiva, que tiene más fuerza, que combina formas redondeadas y rectas y hace un juego como con las diferentes composiciones que ya vienen a ser un poco más complejas y un poquito más dinámicas. Tenemos estos ejemplos en los que pues vemos que el tipo de forma ya es como un poco más angular, el color también es aplicado de otra forma, es un color muy fuerte, entonces permite este uso como de bloques negros muy grandes, eh, etcétera. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la composición. En la composición nosotros tenemos que tener en cuenta las líneas visuales y lo que significan este tipo de líneas. Si nosotros en nuestra composición priman estas líneas rectas que son como que se entrecruzan hacia la mitad, nos da una sensación como de estabilidad o de que es una diagramación muy pausada, muy calmada, sencilla, etcétera. A medida que estas líneas se van desplazando
por nuestro formato, se le va dando o quitando importancia a ciertos elementos. Por ejemplo, lo que coloquemos en este campo va a tener mucha más importancia que lo que nosotros coloquemos en este, porque pues el espacio es mucho menor. En este caso, lo que coloquemos en cada uno de estos cuadrantes va a tener como la misma importancia, no va a haber un elemento que destaque por encima de otro. Si nosotros tenemos estas formas que son como diagonales, nos va a dar como una sensación de movimiento, de desestabilidad. Por ejemplo, si están diseñando algo que tenga que ver con una carrera de ciclismo y colocan pues este tipo de línea, no va a representar el concepto que es una carrera en donde pues lo que deberíamos transmitir es que van las bicicletas con mucha velocidad. Entonces aquí se vería más o se interpretaría más que en vez de una carrera sería como un paseo muy tranquilo, muy calmado. En cambio, si nosotros utilizamos como este tipo de líneas, ya eso va a dar como un poquito de sensación de movimiento, va a reforzar el concepto de carrera, igual pues este tipo de líneas que son paralelas también indican como si fuese un camino infinito o un camino que pues es tan largo que no alcanzamos a ver el final. Por ejemplo, estas líneas paralelas con una cortada también indican cierto tipo de cosas. Y estas líneas pues es las que encontramos en fotografía, que es como ley de tercios, que tiene como puntos focales, que son los puntos más poderosos. Tenemos también en la composición el sentido de la lectura, y el sentido de lectura lo que va a hacer es que va a dirigir a nuestro ojo, lo va a guiar para que pues haga el recorrido y lea la información de la forma en la que nosotros queremos que lo lea. Si nuestra composición prima esta línea o el contenido está colocado de esta forma, pues el usuario va a leer nuestra información de esta manera, siendo este y este los puntos más, digamos que más influyentes porque son donde empieza y donde terminaríamos la lectura. En cambio, si nosotros disponemos los elementos como en esta posición, nuestro ojo va a hacer como este recorrido. Es decir, y esto nos sirve también para agregar mucha más información que en este tramo de lectura. Tenemos también el tema de la superposición y del encuadre. Podemos, pues, en nuestras ilustraciones o en nuestras composiciones, superponer objetos y tenemos que tener en cuenta también la proporción de cada elemento. Por ejemplo, aquí miren que si este elemento queda detrás de esta botella, pues solo veríamos como estas dos esquinas, entonces debemos cuidar mucho cómo se van a ver nuestros elementos si nosotros los superponemos. Y el encuadre nos ayuda a darle como cierto énfasis a algunas cosas que nosotros queramos. En este ejemplo vemos que todo tiene como la misma importancia, todo está ubicado de la misma forma y pues no hay como tanto dramatismo en esta imagen. En cambio en esta ya que ya nos da como un poco de drama, nos muestra este elemento como en primer plano, nos da también indicios nos cuenta una historia de qué podría estar pasando. Puede ser una persona que se está acercando a la casa, puede ser una persona que esté escondida detrás del árbol, etcétera. Tenemos también este ejemplo en el que vemos este barquito que está también todo dispuesto de una forma un poco en las mismas posiciones, en las mismas proporciones y no hay como un elemento que destaque más que otro, entonces es una composición bastante tranquila y es una composición que es bastante como que no es tan dinámica. Entonces ya tenemos este lado en donde le damos mayor importancia al barquito, entonces lo mostramos mucho más grande y también tenemos que cuidar como el tema de las proporciones, que si vemos este barquito más grande, entonces pues la montaña
se verá un poco más pequeña. Y aquí finalmente tenemos también pues los mismos elementos que tenemos acá dispuestos de una forma diferente. Tenemos esta meseta que es la que tenemos como en primer plano y el barquito en esta posición nos indica como si se estuviera alejando de la escena. Lo mismo sucede con estos elementos acá. Tenemos una puerta, una mesa, una lámpara y una persona. Entonces, en este encuadre vemos la persona como en un plano medio largo o americano que pues tiene toda la importancia y llama la atención frente a los diferentes elementos y pues en la parte de atrás tenemos el fondo o el resto del contenido. Entonces, vemos que está en segundo plano la lámpara y en segundo plano también tenemos la puerta. En este vemos que todos los elementos están dispuestos como en sus proporciones normales y no hay ninguno que destaque por encima del otro. Y aquí, lo mismo que veíamos anteriormente, mostrar este encuadre nos da indicios de qué cosas están sucediendo. Es como si esta persona estuviera como entrando a la habitación y hubiese como algún tipo de cámara detrás de esto que estuviera escondida o una persona que estuviera escondida detrás de la lámpara, etcétera. Es decir, el encuadre también hace que nos cuente un poquito la historia que nosotros queremos transmitir. Tenemos también las líneas visuales, que son pues esas líneas que predominan y que nos guían, que guían nuestro ojo en nuestras composiciones. Por ejemplo, aquí nos da esta sensación de que estas nubes van como bajando por el simple hecho de tener unas más grandes y a medida que van hacia abajo van siendo más pequeñas. En este caso, las nubes están como ondulantes. Aquí pues este árbol también está como ondulante, las líneas de este camino, etcétera, etcétera. Tenemos también las líneas que son paralelas o son diagonales. Las líneas paralelas nos dan una composición que es estática y las líneas diagonales nos dan composiciones que son dinámicas. Por ejemplo, aquí vemos que todo está como muy plano y lo que prima son estas líneas paralelas, verticales, y aquí ya empezamos a ver que pues la composición tiene como un poquito de dinamismo porque ya empieza a haber como algún tipo de tensión que genera como una línea diagonal. Y aquí la diagonal se hace pues más pronunciada, por lo que también es un poco más dinámica la composición. Lo mismo sucede en el ejemplo este de acá. Para realizar la infografía que nosotros pues debemos realizar como parcial, lo primero que van a hacer es partir de una idea y esa idea la tienen que esquematizar preguntándose qué finalidad tiene la infografía. Yo aquí tengo un ejemplo de una que yo hice que bueno, tiene algunos errores y ustedes no van a cometer los mismos errores. Entonces se van a preguntar qué finalidad tiene la infografía. Por ejemplo, en este caso, la finalidad era informar. Entonces también la pregunta siguiente sería, ¿qué queremos comunicar con nuestra infografía? Entonces, en mi caso era los beneficios de la sandía y sus propiedades para la salud. Y para qué medio iba a ir. Entonces la mía iba para un libro académico para niños de primarias y en quién lo verá. En mi caso eran niños entre 6 y 9 años que cursen entre tercero y quinto de primaria. Esto es muy importante porque como lo acabamos de ver con los estilos de ilustración, o con con los estilos de ilustración, no es lo mismo una ilustración que vaya para una persona adulta que una ilustración que vaya para un niño. Entonces, lo siguiente de esa idea era como un bosquejo bastante rápido de lo que nosotros queríamos. Entonces yo decidí que aquí quería colocar un título en grande, quería colocar esta ilustración de una niña así, pues porque el público objetivo eran niños. Entonces yo quería también que ellos se sintieran un poquito identificados con un personaje que tuviera más o menos su edad, pues mi texto y alguna información adicional. Luego de eso busqué algunos referentes que me ayudaran como a esquematizar en mi cabeza
qué cosas funcionaban bien y qué cosas funcionaban mal. Esto lo hice con el objetivo de crear ya como una cultura visual para poder establecer qué cosas se ven bien y qué cosas se ven mal. Entonces yo tenía, por ejemplo, estos ejemplos de infografías que posteriormente me iban a ayudar a colocar pues mi información. Lo siguiente, pues ya fue como formalizar más el boceto y colocar como ya toda mi información y todos los elementos de forma eh, más cercana a lo que iba a ser a la realidad, utilizando ya el formato específico, ya dándole como dándome ciertos indicios de color en lo que iba a usar, etcétera. Y bueno, también aplicando como la tipografía que iba a usar finalmente, en fin. Luego, pues ya el boceto lo evolucioné un poco, en el que ya como tal establecí cuáles iban a ser mis colores, cuáles iban a ser mis elementos, incluso cambié como el nombre que acá había colocado beneficios de la sandía, y acá ya cambié la palabra por patilla, pues eh, por el mismo público objetivo, que eran pues niños de Cartagena, y aquí pues como le llamamos es de esta manera. Entonces incluso creé como esta tipografía ilustrada en la que no me deja agrandar. Vamos a ver, ahora sí. Ahora sí, entonces, bueno, aquí para mostrarles un poquito, lo que hice fue como crear esta tipografía, como dándole ese aspecto como si fuera una patilla, de la piel con la formita, entonces le di un poquito de sombras, le agregué algunos brillitos, le coloqué las fruticas, etcétera. Entonces, pues ya formalicé un poco más a nivel cromático y a nivel de composición mi infografía. Y finalmente terminé pues la ilustración, agregué como elementos adicionales y bueno, esto pues fue un despropósito totalmente. Este color pues no aplica a esa paleta de color. Pero bueno, entonces ya finalicé, terminé de agregar como el resto de información y el resto de cosas, acorté las fuentes, etcétera. Y bueno, eso es básicamente como los pasos que ustedes pueden también seguir para hacer como su infografía y explicar toda esta parte de la educación virtual y de por qué estamos en educación virtual actualmente.